¿saben qué? José Luis no ha venido a trabajar. Y tenemos dos pasillos. Hay dos tipos de sistema circulatorio. El sanguíneo, que tenemos el corazón, arterias, capilares y venas, que llevan sangre, sanguíneo, y el otro sistema que es el sistema linfático, que lleva la linfa. Al final, estos dos sistemas, el linfático al final termina llegando al sistema sanguíneo. No son sistemas totalmente desconectados. Al final, el sistema vascular regresa a la linfa al sistema vascular sanguíneo, ¿ya? Pero tenemos dos sistemas. Y los vasos, todos los vasos que vamos a ver, ya sea, ahí menciono vasos arteriales, pero en realidad es vasos sanguíneos. Todos los vasos tienen la misma histología, que es una túnica íntima, que es la capa más interna, formada por tejido conectivo con una cubierta de epitelio simple plano llamado endotelio, una túnica media, que está formada por músculo liso y tejido conectivo, y la túnica adventicia. Esas son las tres capas. Y esas todas las capas, o sea, a diferencia de respiratorio, que las capas subían, bajaban, había más, menos, todos los vasos tienen estas capas. La aorta, las arterias de gran calibre, las arterias de pequeño calibre, las arteriolas, las vénulas, las venas de mediano calibre, las venas grandes, todas tienen íntima, media y adventicia, o sea, no hay por qué complicarse. Lo único vaso que sí cambia son los capilares, porque los capilares solamente estaban formados por endotelio y periquito, ¿no? Pero no hay, ahí no hablamos de íntima, media y adventicia, solamente hablamos de endotelio. Y después es lo mismo, o sea, no hay mucho que complicarse. Íntima, media y adventicia. Túnica íntima, media y adventicia. Entre la íntima y la media tengo la lámina elástica interna. Y entre la media y la adventicia tengo la lámina elástica externa. ¿Sí? La lámina elástica externa. Acá tengo un epitelio simple plano que es el endotelio. Miren, la lámina elástica interna, la lámina elástica externa. Media, íntima, media y adventicia. Íntima, media y adventicia. ¿Cómo se llaman estas células? Endoteliales. Esta es la íntima. Y la lámina elástica interna tiene agujeritos, tiene fenestras. ¿Para qué? Para que la túnica media pueda nutrirse de la sangre que está acá. Si no, ¿de qué va a vivir la túnica media? Necesita esta fenestración. Si no viene esa imagen y nos ponen las flechas, ¿sería de acuerdo a lo que cuentan qué lámina es? ¿O que muestra la imagen? ¿Sería fenestras o sería lámina? Claro, ¿qué señala acá ¿qué señala estas fenestras? Claro. ¿En dónde se encuentra? En la lámina elástica. Estas células de acá, que son las células endoteliales, estas sí se las recomiendo que le estudien. Ahorita, bueno, en la práctica no merita porque es más teoría. Pero estas células, esas células que hemos visto en el corazón y que hemos visto también acá en el vaso, que estamos viendo en el vaso, que parece... Doctor, sería células fenestras. Bueno, son fenestras. ¿No sería lámina elástica interna? No. Esta es la lámina elástica, claro, esta es la lámina elástica. Claro, esta es la lámina elástica interna, pero estos espacios se llaman fenestras. Esta celulita de acá, la célula endotelial, se la recomiendo que la estudien, porque esto tiene un montón de propiedades, tanto en la fisiología normal como en la patología. ¿Ya? Estas células están implicadas en muchos hechos patológicos. Entienden la célula endotelial y está relacionado con muchos hechos patológicos. Les va a servir. Entonces, no esperen que lleguen a patología, que no tienen mucho tiempo, para recién estudiar la histología normal de la célula endotelial. Entonces aprovechen ahorita para estudiar todas las propiedades que tienen, un montón. Acá parece un epitelio simple plano que no da ni un sol, pero estas celulitas son súper importantes. Se dañan y te producen un montón de patologías, ¿ya? Yo sin caso de citocina
similar sobre los trombos. Creo que mencionaba eso el factor von Willebrand. El factor de von Willebrand está asociado a la enfermedad von Willebrand, está asociado a lo que es la coagulación, la agregación plaquetaria. Pero eso tiene que ver con el factor von Willebrand, que tiene que ver con lo que es la agregación plaquetaria. Ese es uno tal vez pero es más de plaquetas. Es más de plaquetas. Acá vean el endotelio, ya van a ver que cuando ustedes vean ahí es un montón de funciones que tiene el endotelio. Y en la adventicia yo voy a encontrar estas estructuras, unos nervios que van a recibir el nombre de nervi vasorum, que son los nervios de los vasos. Y acá voy a también encontrar unos vasos, que son los vasorum, que son los vasos de los vasos, que nutren a los vasos. Vasorum, y estos son el nervi vasorum. Entonces, ¿cómo se llaman estos? ¿Qué nombre recibe? Nervi vasorum. ¿Y estos? Vasovasorum. Se lo que dicen la adventicia. En la adventicia. No nervios, ¿por qué busca la contra? Claro, más o menos. Es la función. ¿Ya? Claro, es la función. Acá se más o menos literal diría los nervios de los vasos, ¿no? ¿Cómo se clasifican los vasos arteriales? Si bien acá dice vasos arteriales, esta misma imagen, por acá vienen los capilares y esto se viene acá ya con la contraparte que viene a ser las venas. Porque acá hay una arteriola y acá ¿qué pasaría? Una vénula. Acá hay arteriolas, acá hay vénulas. Arteria de mediano calibre, venas de mediano calibre. Arteria de gran calibre, venas de gran calibre. ¿No? Entonces se repite. Entonces, esta es la clasificación de los vasos. Las arterias de gran calibre o arterias elásticas de conducción son arterias que se caracterizan porque en la túnica media tienen gran cantidad de fibras elásticas. No se olviden que la túnica media es fibra de muscular lisa con tejido conectivo. En este caso lo que predomina son las fibras elásticas. Estas se encuentran principalmente en la aorta y sus ramificaciones. Íntima, media y adventicia. Miren, cuando yo le hago las coloraciones de fibras elásticas, se pinta, ¿ven? La túnica media está llena de fibras elásticas. También hay músculo, pero en menor cantidad. Más hay fibras elásticas. Y miren, la lámina elástica interna y la externa se pierden. Como tengo gran cantidad de fibras elásticas, ya se entremezclan, ya no las puedo distinguir. ¿Ven? Supuestamente debería estar ahí, pero ya no está, porque se pierde, se confunde, ya no hay una lámina elástica interna y externa en estas arterias. Y tiene sentido, ¿ven? ¿Dónde está? ¿Será esta? ¿Esta? No la puedo distinguir porque se entremezcla con las elásticas, fibras elásticas de la túnica media. Miren acá se nota más todavía, ¿ven? No hay. ¿Cuál es? Esta. ¿Dónde está? Yo sé que aquí más o menos estará la íntima, todo esto es la media y esto es la adventicia. Las arterias de mediano calibre o arterias musculares son las típicas que hemos visto, no son las arterias que van a encontrar como modelo, como ejemplo de un vaso, porque me permite fácilmente distinguir una íntima, una media y una adventicia. Acá sí se distingue, ¿ve? La lámina elástica interna y la lámina elástica externa. Igual acá, íntima, media y adventicia. Íntima, media y adventicia. ¿Qué nombre recibe este vaso? Vaso vasorum. Íntima, media y adventicia. Miren, ¿qué es esto? Lámina elástica interna, lámina elástica externa. Cuando yo le hago la coloración de fibras elásticas, miren, sí tiene, pero menos, porque esta es una arteria muscular. Entonces lo que predomina, ¿qué es? Músculo liso. Lo que predomina es músculo liso. Arteria de gran calibre, así se ve, y estas son las arterias de mediano calibre. Miren lo interesante, como tiene la lámina elástica jala, como si tuviera un elástico, así como su buzo, ¿no? ¿No han visto un buzo, no? Cuando se compra un buzo, tiene, ¿no? Parece que lo ponen unos rollitos, ¿por qué? Porque tienes un elástico que está que lo... La túnica íntima también.
íntima, media y adventicia. Íntima, media y adventicia. ¿Ah? Cambia, ¿no? En la elástica plana y en la... Ah, claro, acá, por eso digo, acá se ven estos pliegues, ¿no? Muy bien, y luego pasamos a las arteriolas. Ahora, ¿cuánto es una arteriola? Una arteriola se dice que es un vaso, es una arteriola cuando en la túnica media tiene una o dos capas de músculo liso. Por ejemplo, ¿esta será una arteriola o no? Sí. Una arteria muscular, sigue siendo todavía una arteria muscular, pequeña, pero sigue siendo una arteria muscular. ¿Por qué? Tiene una, dos, tres capas, o sea, no es una arteriola. Igual, una, dos, tres, sigue siendo una arteria pequeña muscular. Una arteriola. Sí, porque tiene una capa, una o dos capas a lo mucho, una o dos capas. Pero ojo, por más que sea arteriola, tiene, ¿qué capa es esta? No, ¿qué capa? Íntima, media y adventicia. Sigue teniendo. Todos los vasos, ya les he dicho, todos los vasos tienen íntima, media y adventicia. La arteriola, las vénulas, tienen íntima. El único que no tiene esas tres capas, ¿cuál es? Los capilares. El capilar. Sino que pasa que son chiquititos. No se olviden que el capilar, este capilar mide 0,5 milímetros, o sea, de 1 milímetro de su reglita, la mitad. Ese tamaño es una arteriola, son chiquititas. Sigue siendo íntima, media, adventicia. ¿Ven? Miren, una sola capa. Íntima, media, adventicia. Sigue siendo endotelio. Íntima, media y adventicia. Ahora, la contraparte, como le digo, ¿no? Acá viene el capilar y de acá viene arteriola, capilar. ¿Y qué vendría acá? Vénula. Vénula y vena. ¿Cómo distingo un vaso arterial de un vaso venoso? Generalmente los vasos arteriales, su pared suele ser más gruesa. Suele ser una pared más gruesa que las venas. ¿Ya? Las arterias tienen una pared más gruesa que las venas, teniendo la misma capa, teniendo el mismo número de células, sigue siendo uno más gruesa. Y lo vemos acá, miren. ¿Ve? Es más gruesa, tiene una capa de células. Acá también hay una capa de células, ¿ven? Pero la de acá es más gruesa y la de acá es más delgada. Entonces es una diferencia. Entonces la B es un vaso arterial. La B es un vaso arterial. Pero ojo, eso voy en el examen, no va a poner vaso arterial, ¿no? No se supone que es arteriola, claro. ¿Ya? ¿Y el de acá qué será? Vénula. Una vénula. ¿Ya? Una vénula. Y la imagen que sigue en ese ducto, ¿qué sería? Ah, es un conducto. Es un conducto. Es un conducto porque claro, es el conducto de una glándula, es un epitelio. Epitelio medio cúbico estratificado. Debe ser un conducto, ¿cómo se llama este conducto? Claro, de glándula sudorípara de repente. Entonces, ese es uno. Dos, la pared de las arterias suele ser más homogénea, mantiene el mismo grosor. Si se dan cuenta, mantiene el mismo grosor. En cambio, ¿ves? Se hace más delgada, más gruesa, más delgada, más gruesa, casi se hace más gruesa. Es más heterogénea. Y al ser más heterogénea, la luz también se hace más heterogénea. No, se hace más. Entonces acá tenemos una arteriola y esta es una vénula. Una arteriola y una vénula. ¿Este qué es? ¿Arteria muscular o una arteriola? ¿Por qué es una arteriola? Efectivamente, aquí tengo una sola capa de músculo liso. Sigo teniendo íntima, media y adventicia. Una arteriola. Esta No, arteria pequeña calibre. Arteria muscular pequeña calibre. vena, vénula, Arteria de pequeño calibre. arteria muscular pequeña. No es una arteria, ¿no? 1, 2, 3. Tiene hasta 3, hasta 4, tal vez hasta ya 3 que tenga mínimo, pero ya no es una arteriola. Es una arteria muscular. Pequeño. Y el de acá, ¿qué vaso es? Es un capilar. ¿Por qué? Porque solamente veo endotelio. No hay más, no hay más capas. Es un endotelio. Es un capilar.
Y este, Solo que Capilar. claro, en este caso es un capilar linfático. ¿Ya? Claro, ¿este qué vaso es? es un capilar. Un capilar. Generalmente los capilares sanguíneos son más pequeños y tienen hematíes en su interior. Los capilares linfáticos no vamos a encontrar hematíes nunca, porque tienen linfa, y van a tener una luz, como pueden ver, más grande, más amplia. Son más grandes. Los capilares linfáticos son mucho más amplios, ¿ya? Mucho más amplios. Y pasamos a los capilares. Los capilares entonces solamente están formados por células endoteliales. Células endoteliales que se apoyan sobre una membrana basal. Miren, acá está, ¿ves? Solamente endotelio, ¿ves? Por ahí van los hematíes. Hematíes. Esos rojos son hematíes. Todos estos son hematíes. Y los que señala la flecha hematíes también. Sí, todos son hematíes. ¿Qué? Y Doctor, ¿hematíes o capilares? no, hematíes son los glóbulos rojos. Hematíes o glóbulos rojos. Hematíes o glóbulos rojos. Y abrazan, como el capilar solamente tiene células endoteliales, entonces pierde esa capacidad de contracción, ¿sí o no? Ya no hay músculo que se contrae. Entonces, para que todavía el capilar tenga esa capacidad de contraerse, hay una célula que lo abraza, que es el pericito. El pericito. El pericito pues, sí tiene capacidad contráctil y es el que va a permitir al capilar regular el flujo sanguíneo. Los tumores que se forman del pericito, ¿cómo se llamarán? No, ¿por qué te frente? Pericitoma. A ver, busca en internet a ver si hay. Me estoy engañando. A ver, busca a ver. ¿Existe o no existe? A ver. No te voy a enseñar. Fíjate, vaya, a ver, ¿existe o no? ¿Hemancio qué? Entonces, ¿es un tumor que se origina en dónde? ¿En qué célula? ¿En qué célula se origina? En el pericitoma. En los pericitos. ¿Dónde se origina? Entonces ya saben para qué le sirve la histología. Un hemangiopericitoma. Se origina acá. Lo curioso es que no todo en la medicina es bueno y malo. Ustedes ya habíamos hablado que hay neoplasias benignas y neoplasias malignas. Hay neoplasias benignas y malignas. Pero hay neoplasias que están en medio. El hemangiopericitoma es uno de ellos. Es una neoplasia en medio. O sea, ¿es benigno? ¿Es maligno? Se llama neoplasia en medio. Es decir, si tiene suerte, se comporta como benigno. Y si tiene mala suerte, se comporta como... Pues hay neoplasias que se comportan así. No todo es, en la medicina es blanco y negro. Hay también grises, por si acaso. Uno de esos es el hemato. Entonces esos son los pericitos. Los pericitos están asociados a los capilares. ¿Cuántos tipos de capilares había? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Sinusoidales, ¿no? Sinusoides. Los continuos, como ya lo habíamos visto en los alveolos, totalmente sellados. Tanto la célula endotelial como la membrana basal totalmente sellada. El sinusoide tiene fenestras, tiene ventanitas y tiene sentido porque mira, para que las sustancias de las glándulas, los nutrientes del intestino entren a la sangre. Y los sinusoides tiene, tanto la endotelial como la membrana basal tiene grandes aberturas. Entonces, y tiene sentido, ver, la médula ósea no va a tener fenestras, ¿sí o no? O sea, si esta es la médula ósea, ¿sí? Un neutrófilo, un eosinófilo, un
basófilo, un linfocito, una plaqueta, todos tenemos que ir a donde la sangre. ¿Vamos a salir por la ventanita? No. ¿Por una fenestra vamos a salir? No. Necesitamos un sinusoide. Y de esto yo tengo que llegar y pasar al vaso, ¿sí o no? En el vaso hay pulpas rojas, todo se llena de sangre, y salen y entran, y salen y entran. Entonces también hay sinusoide, permite un gran paso de la sangre. Por eso es la enfermedad, no es porque todo tiene su función, todo tiene su objetivo. Cuando ustedes lo estudien es por qué. Es mucho más fácil, se entiende. Las venas, como le digo, siguen la misma clasificación. Venas, vena muscular y vena de Cancay. ¿Cuál es una vena y cuál es una arteria acá? Vena y arteria. Como le digo, ve, la vena, la arteria generalmente tiene es más homogénea. La vena a veces se hace gruesa, delgada, pero delgada, gruesa. Acá recontra gruesa. ¿Ve? ¿Cuál es arteria? ¿Cuál es vena? Arteria y vena. La vena es más heterogénea, más delgada, y el grosor es más homogéneo. Claro, ambas son musculares. Generalmente la que vamos a ver, la mayoría son musculares y venas. La mayoría. ¿La base es una vena o tiene que ser vena muscular? Mira, como acá la estamos viendo como vena, porque no tengo otra diferencia, o sea, vena y vénula, ¿no? Si tuviera una vena, por ejemplo, una subclavia, ¿no? Una vena grande, ahí está. Pero aquí no hay problema porque todas las que hemos visto son musculares. Vena, con vena yo sí acá, vena, con vena sí no hay problema, porque acá no hay mucha diferencia, no hay mucha variedad. Todas las que hemos visto son venas musculares. Miren, las venas sí tienen una diferencia con las arterias de que, estructuralmente, de que las venas tienen válvulas. Y las válvulas son prolongación de la íntima. Similar en el corazón, las válvulas cardíacas, que son prolongación de qué? Del endocardio. ¿Y el endocardio histológicamente se parece a la íntima o no? Sí. ¿Ya ves? Es la misma estructura, ¿ves? Es parecido. Es lo mismo. Me funciona en el corazón, lo cual utilizo el vaso. Si tengo la misma estructura, no creo otra capa más. Es lo mismo. Las válvulas de la vena vienen a ser una prolongación de la íntima. ¿Qué vaso es? Una vena, con su valvulita, ¿no? ¿Y estas células cómo se llaman? Endoteliales. Y también tengo mi íntima, media y adventícia. ¿Este qué vaso es? Una arteriola. Tengo uno y dos capitas. ¿Y este? Una vénula. Tengo una capita, ¿ven? Y es más bien heterogéneo. ¿Y este? Una vena. Arteriola, vénula y una vena. ¿Qué es esto? Válvula. Arteriola, vénula, y esta es una vena con su válvula. Una vena con su válvula. Una vena con su válvula. ¿Este de qué órgano es? ¿Qué es? ¿Cuántos vasos tiene? Dos arterias y una vena. Y ahí está vena. El sistema vascular linfático principalmente está formado principalmente por capilares, no está formado principalmente por células endoteliales. Como les digo, son capilares linfáticos y, como ven, los capilares linfáticos son grandes, enormes, son bien dilatados, excepto los dos grandes vasos linfáticos que convergen ya al corazón, o los grandes vasos, que es el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Estos son los únicos que tienen una estructura ya de íntima, media y adventicia, y se parecen a una vena, pero son los únicos. La mayoría de los vasos linfáticos son